hemorrágicos. Ya habíamos visto la parte del isquémico, que realmente es una patología importante por la morbilidad que nos puede dar, la parte de discapacidad que nos puede dar. Y continuamos ahora con la parte de hemorrágica. Obviamente, el infarto o la enfermedad cerebrovascular hemorrágica es más catastrófica desde el punto de vista fisiopatológico, y obviamente de todas las enfermedades cerebrovasculares ocupa entre el 10 al 15%. De esto podemos tener, que puede ser intraparenquimatosa, es decir, dentro del parénquima cerebral, netamente intraventricular o mezclada intraparenquimatosa e intraventricular, o que se nos ocupe el espacio subaracnoide. ¿Listo? Como les había dicho, o sea, es menos frecuente, pero es más grave. Tiene tasas más altas de morbilidad y mortalidad. Y obviamente esto es de las principales causas de discapacidad grave. Entonces, hay factores de riesgo que juegan un papel muy importante en la presentación. Y de estos, el más importante es la hipertensión arterial. Podemos tener malformaciones vasculares a nivel craneal, tanto aneurismas, malformaciones arteriovenosas, cierta patología tumoral como los angiomas venosos o los angiomas cavernosos, telangiectasias que pueden darnos sangrados, obviamente cualquier enfermedad hematológica, la angiopatía amiloide, que es bastante frecuente en personas ya de tercera edad, enfermedades autoinmunes o inflamatorias como vasculitis, síndromes vasculares como la enfermedad de Moya-Moya, y procesos infecciosos o alteraciones simpático-miméticas dadas principalmente por el consumo de ciertas drogas. Entonces, el alcoholismo crónico es un factor muy importante, sobre todo en personas que consumen altas dosis de alcohol, más o menos estamos hablando entre 50 a 100 gramos por día de alcohol. Y el alcohol tiene dos efectos, es hipertensor, y por otro lado, por su problema hepático que va a dar, vamos a tener alteraciones en la circulación, y eso le suma el riesgo de presentar enfermedades vasculares de tipo hemorrágico. Entonces, la hipertensión crónica mantenida, la parte de ingesta de anticoagulantes o cualquier otro factor, principalmente vamos a tener que nos va a afectar a las arterias más pequeñas. Si nos acordamos un poquito de la anatomía, tenemos la vasculatura grande y obviamente luego tenemos zonas de transición, es decir, donde ya tenemos el cambio de la sangre arterial a la venosa. Y en ese sitio es donde se presentan la mayor parte de sangrados. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta en el momento de ver la tomografía y ver la presencia del hematoma. ¿Listo? Se dice que cuando tenemos un sangrado primario, en la primera hora, el 20% va a tener una progresión del coágulo, es decir, puede crecer en la primera hora y hasta las primeras 20 horas podemos tener una expansión del coágulo en el 38% de los casos. Es importante tomar en cuenta esto, debido a que tenemos que entender y tenemos que saber que este ictus hemorrágico es dinámico. Eso tienen que tener en la cabeza, es dinámico. No es que sangró y se quedó ahí. Puede evolucionar a muchas otras cosas que vamos a ver. Y obviamente la hipertensión arterial y estas alteraciones de la coagulación son las principales responsables del deterioro neurológico. Si tenemos hipertensión y alteración de la coagulación, el coágulo va a progresar, va a crecer, va a aumentar de tamaño, nos va a dar hipertensión endocranial y obviamente el deterioro neurológico es por esa causa. Entonces aquí más o menos para que entiendan, ya habíamos visto un poco del polígono de Willis. Estas son las ramas lentículo estriadas, las ramas perforantes, que tanto están en la comunicante anterior, como tenemos en la central media, como tenemos a nivel de la basilar, que son zonas de transición, que están a nivel principalmente de los ganglios de la base. Entonces, los cambios de presión, la presión arterial alta sostenida, va a tener un efecto inflamatorio y de daño sobre ciertas capas del vaso sanguíneo, y eso va a ser responsable de la ruptura en posterior con mal control de la presión. Y como podemos ver,
más o menos las representaciones más frecuentes de los sangrados. Primero tenemos a nivel capsular, segundo tenemos a nivel cortical y tercero a nivel cerebeloso, y en último caso tenemos las hemorragias que se encuentran a nivel del tronco encefálico. Pues lo que les había comentado, en los vasos más pequeños, es decir, en los vasos que tienen de 50 a 100 micrómetros, ya hay cambios en la pared vascular. Tenemos hemorragias a nivel del suelo de denticia y tenemos coágulos extravasculares que van a hacer progresión y van a aumentar la presión dentro del vaso, y lo que van a ocasionar son los sangrados. Por otro lado, esta hipertensión mantenida, sostenida, que no ha sido controlada, lo que me provoca es una degeneración principalmente de la capa media de la denticia y del músculo liso, y en zonas donde más carga de presión tenemos, es decir, en sitios de bifurcaciones. ¿Sí? Son la parte principal. La angiopatía amiloide sí cursa un factor o es desencadena sangrados en personas de edad avanzada, y eso se produce igualmente. Hay cambios degenerativos, sobre todo en la denticia y en la túnica media de los vasos sanguíneos, donde se depositan estas proteínas beta amiloides. Sí, y esto principalmente se da en los vasos corticales y leptoménicos. Este depósito de las proteínas amiloides, al estar a nivel de la denticia y la túnica media, lo que hacen es debilitar la pared del vaso sanguíneo y le deja susceptible a los cambios de presión arterial. Acordémonos, ¿por qué no se rompen las arterias grandes y se rompen las arterias pequeñas? Porque las arterias grandes, de una u otra forma, soportan, tienen una distensibilidad mucho mayor y soportan mejor los cambios de presión. Y si a nivel de la denticia y la túnica media, o a nivel de la pared media y del músculo liso, hay una degeneración, es decir, vamos perdiendo esas capas en los vasos más pequeños, ya no soportan los cambios de presión, ya no son tan distendibles para aguantar esos cambios de presión, y obviamente se va a provocar un sangrado debido a esta razón. Entonces, la mayor parte de hemorragias, como les había comentado, son en estas zonas de transición que están a nivel de los ganglios de la base. Un 15% más o menos van a estar a nivel talámico, y los corticales, es decir, los sangrados que no están en la profundidad, más o menos responsables del 10 al 20% de total de todos los ICDs hemorrágicos, y son responsables de la angiopatía amiloide, estos sangrados. Los del tronco cerebral, más o menos un 10%, y los infratentoriales, que generalmente son a nivel cerebeloso, más o menos son un 30%. Si me ayudan apagando los micrófonos, ¿me tienen alguna duda, por favor? Para que me vayan preguntando, si no, tratemos de apagar todos los micrófonos. ¿Tienen preguntas? Hasta aquí. Doc, no le entendí muy bien qué vasos son los que se afectan más, si los grandes o los pequeños. Los pequeños vasos. Los vasos que miden menos de 100 micras, de menos de 100 micrómetros. Generalmente están en estas zonas de transición. ¿Listo? En estas zonas de transición a nivel de ganglios de la base es donde más frecuentes se presentan estos sangrados por hipertensión arterial principalmente. Gracias, doctor. Ok. Bueno, entonces, cuando se produce el sangrado, tenemos dos tipos de daño. Es muy parecido a lo que pasaba en el SB isquémico, ¿se acuerdan? La lesión secundaria en el SB isquémico es la responsable de aumento de la zona de isquemia, si nos acordamos, por todas las reacciones metabólicas que hay a nivel del cerebro que ya hemos conversado. Entonces, a nivel del daño primario, ¿qué es lo que tenemos? Un daño producido principalmente por el sangrado, el coágulo, la hemorragia, que está lo que hace es, se rompió el vaso y va disecando los tejidos principalmente de la sustancia blanca. Entonces va expandiéndose y va delimitando. Nuestra idea en este punto es tratar de preservar el tejido viable, que puede estar dentro de la zona de sangrado o en la periferia de la zona de sangrado. ¿Sí? Vamos a tener que en pocas horas se va a presentar un edema perilesional, y este edema perilesional va a ser de tipo vasogénico en un inicio, y posteriormente, por la escala metabólica que ya vamos a ver,
puede ser de tipo citotóxico. Entonces ahí tenemos los dos tipos de edema que podemos tener a este nivel, producto del sangrado. Entonces, los signos de deterioro neurológico o las manifestaciones clínicas que nosotros tenemos en los pacientes, principalmente depende del tamaño del coágulo y del edema. Estas dos cosas sumadas, o sea, tenemos el coágulo y alrededor del coágulo tenemos una zona que va a ser de edema por ruptura, por los productos de duración de la hemoglobina. ¿Listo? Cuando se produce este edema más sumado al efecto o el volumen que tenemos del sangrado, vamos a tener un efecto de masa, y ese efecto de masa es el responsable de la sintomatología de los pacientes. Entonces, aparte de todas las manifestaciones, de todas las comorbilidades que puede tener el paciente, que pueden hacer que empeore el estado neurológico o la morbilidad, el volumen por sí solo es un predictor independiente de morbilidad. Es decir, volúmenes mucho más grandes se asocian a una morbilidad mucho mayor. Y estoy hablando de morbilidad, no de mortalidad. ¿Sí? La morbilidad es todas las secuelas neurológicas que nos va a dejar el sangrado, que principalmente son de tipo motor. Entonces, la lesión secundaria, vamos a tener que en la lesión secundaria se va a producir principalmente por tres factores. Primero, la presión hidrostática y la retracción del coágulo. Esto es en las primeras horas, es decir, nosotros, si nos acordamos de fisiología, les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Cómo funciona cuando se forma un coágulo? ¿Cuáles son los mecanismos que se dan desde la formación del coágulo hasta que se reabsorbe el coágulo? ¿Qué pasa con la cascada de coagulación? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo me pueden explicar ustedes esa parte? Y una vez que me expliquen van a entender lo que estoy hablando. ¿Sí se acuerdan que cuando hay un sangrado, el coágulo se forma y el coágulo en un inicio es mucho más grande de la zona de ruptura del vaso? ¿No es cierto? ¿A las cuántas horas empezamos con la remodelación de los coágulos? Eso debieron haber visto en fisiología, hace no mucho. ¿No? No sé exactamente la hora. Normalmente son a las 3 horas, ¿no? O sea, a las 3 horas de lo que está el coágulo presente, el nivel del vaso lesionado, vamos a tener el primer efecto, el fenómeno que es la remodelación del coágulo. ¿Listo? Entonces, en esta remodelación podemos decir que hay esta retracción de los coágulos y obviamente la presión hidrostática, ¿qué es lo que ocasiona? Jala agua, ¿no es cierto? Por diferencia de presión. Y ahí tenemos que en las primeras horas ya podemos tener cierto grado de edema a nivel de la lesión. Estamos hablando dentro de las 3 primeras horas que se producen estos cambios. Desde la 4ª hora hasta las 72 horas vamos a tener que hay una activación de la cascada de coagulación y de la trombina. ¿Listo? Entonces, esta cascada de coagulación y la trombina lo que me van a provocar es lisis del coágulo. ¿Ya? Entonces, si se produce lisis del coágulo, hay degradación de la hemoglobina. Y los productos de degradación de la hemoglobina a nivel cerebral son tóxicos. Y esto me va a aumentar mi edema cerebral. ¿Sí? Entonces, de 3 horas, de la 4ª hora a las 72 horas, el segundo punto. Y pasadas las 72 horas, vamos a tener ya una acumulación de líquido intracerebral, es decir, aumento del edema cerebral. Vamos a tener mayor lisis de los glóbulos rojos. Y obviamente, estos productos de la degradación, vuelvo a repetir, son tóxicos para las neuronas y me aumentan el daño. Entonces, desde las 4 horas, de las 4 horas posteriores al sangrado, hasta que tengamos una reabsorción completa del coágulo, ya tenemos una activación del complemento, de los factores del complemento. ¿Y qué hace el complemento? ¿Qué pasa si se activa el complemento a nivel
¿Y vieron inmunología ustedes? Sí. Ya, ok, por inmunología, ¿qué es lo que pasa si nosotros tenemos una activación de estos factores del complemento? Hay la lisis por la activación del MAC. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Qué Y factores, qué factores van a estar aquí implícitos en la activación del complemento? la convertasa de C5, pero, o sea, a la final llegan al complejo de ataque de membrana, también se forman eh, los C5A, que son eh, mm, más o menos, no me acuerdo. A ver, eso me van a ayudar ustedes enviándome. ¿Qué pasa con la activación del complemento? ¿Listo? Tenemos cierta liberación de sustancias, como los factores de necrosis tumoral, tenemos ciertas citoquinas, ¿no es cierto? Después, ¿sí? Entonces, eso va a potenciar el daño del parénquima cerebral. ¿Sí? Eso quiere decir. Entonces, más, lo que quiero que ustedes me ayuden es con esto, que me digan cuál es la cascada del complemento, unos esquemas bien chéveres, para que ustedes mismos entiendan. ¿Ok? Yo sé que no es parte de neurología, pero es algo que deberían saber por cultura general, más aún si pasaron hace no mucho y vieron inmunología. Entonces, como lo que les habíamos dicho ya, este edema más notorio empieza a notarse dentro de las primeras 24 horas y se va más allá del quinto o séptimo día. El coágulo totalmente se termina de resolver en 3 semanas, más o menos, a veces más, a veces menos tiempo. Y los daños que se van a dar, como ustedes pueden ver, están resumidos en esa tablita. Los que son menos de las 24 horas, es decir, en la primera fase, de 24 a 72 horas y mayor de 72 horas. La glucosa cumple un papel importantísimo en el daño cerebral. La hiperglicemia, igual que en el SB isquémico, cumple un papel importante en la fisiopatología. Estas proteínas séricas que se van a activar, que estábamos conversando también, igual que las hipo o las hipernatremias, principalmente la hipernatremia es terrible en estos pacientes por el riesgo de aumento de edema cerebral. Y lo que habíamos hablado, todo esto, ¿no? Entonces, esto es un resumen de todo lo que pasa. Si nosotros vemos ya en el estadio tardío, ya tenemos producción de óxido nítrico, ya tenemos radicales libres, vamos a tener peroxidación lipídica de membranas, vamos a tener apoptosis, vamos a tener un daño muy importante a nivel del parénquima cerebral, del tejido neural, sobre todo de la sustancia blanca. ¿Y qué es lo que hace la sustancia blanca a nivel cerebral? Son las carreteras por donde va la información desde la corteza hacia sus núcleos, donde se procesa para nosotros tener una respuesta. Eso es lo que hace la sustancia blanca, o los axones de las neuronas. Entonces, hay puntajes para nosotros saber la severidad de esto. Y uno de estos puntajes es este índice de coágulo intracerebral, el ICH score. Este ICH vamos a valorar 6 puntos. ¿Listo? Y vamos a tomar en cuenta el Glasgow, el volumen del hematoma, si tiene o no tiene hemorragia intraventricular, si hay hemorragias de origen netamente intratentorial, y la edad. Como ven, la edad nosotros aquí tenemos un punto de corte de 80 años. Dependiendo del puntaje que nosotros tenemos, va a presentarse o vamos a tener la mortalidad que tienen estos pacientes. Vemos que si tenemos 5 o 6 puntos, la mortalidad es del 100%. ¿Qué quiere decir con esto? Si ustedes se dan cuenta en la tablita, desde 3 puntos en adelante, hay una altísima mortalidad de estos pacientes por la presencia de hematoma intracerebral. ¿Sí? Incluso,
Si tenemos 2 puntos, nosotros vamos a tener un 26% de mortalidad, que es alto, realmente es bastante alto. En esta paginita que les ya, cuando les pase las diapositivas van a ver, son donde están todo lo que son las fórmulas, cálculo de fórmulas a nivel de todas las especialidades que nosotros podamos tener, renales, cerebrales, de todo. Entonces, nosotros para ver la clínica de estos pacientes necesitamos principalmente basarnos en estos puntos. El inicio. Los pacientes cuando tienen una hemorragia, un ictus hemorrágico, el inicio es súbito, brusco. El paciente está bien, se queja de una cefalea y tenemos un déficit motor, pérdida de la conciencia, crisis convulsivas, pero es súbito. A diferencia del SB isquémico, que es relativamente progresivo, ¿no? Como les habíamos comentado, el paciente dice, se va a acostar, se levanta y empieza con debilidad y va progresando, progresando, progresando. Aquí es un evento súbito y dinámico, como ya habíamos conversado. Esta, la evolutividad, es cómo el paciente va, cómo evoluciona en el transcurso del tiempo, ¿sí? Cómo tenemos signos de hipertensión endocraneal, cómo tenemos deterioros neurológicos, cómo tenemos alteración de pares craneales. Las alteraciones del estado de la conciencia o las crisis convulsivas, perdón, principalmente son el 25% se producen a nivel supratentorial, a nivel cortical. Y el 5% de crisis van a darse, y es muy raro que tengamos cuando tenemos afectaciones en fosa posterior. Como ya habíamos visto, la escala pronóstica del ICH score, debemos sí o sí nosotros decir, bueno, el paciente tiene tal ICH y más o menos ya le relacionamos con la mortalidad. El tipo de foco, si nosotros tenemos focos supratentoriales, infratentoriales, intraparenquimatosos, y si esos focos son corticales, tenemos riesgo de convulsiones. La localización supratentorial, infratentorial, lobar, cortical, subcortical, el tronco, es importante nosotros determinar. Obviamente ya cuando sospechamos de esto, nosotros por clínica nos podemos decir es supratentorial, es infratentorial y obviamente ya con la imagen lo corroboramos, ¿no? Y si tenemos signos, sí o sí, o sea, si hay o no hay signos de hipertensión endocranial. Ustedes tal vez vieron cuáles son los signos de hipertensión endocranial. ¿Saben a qué me refiero con hipertensión endocranial? ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos? Ok, miren, les pregunto esto para ver si cambiamos uno de los temas y más bien vemos síndrome de hipertensión endocranial, porque tenemos que ver movimientos anormales, tenemos que ver demencia. No nos va a alcanzar el tiempo para ver eso, pero sí podemos ver hipertensión endocranial y manejo de la hipertensión endocranial. No sé qué les parece a ustedes. Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Entonces, la hipertensión endocranial se da principalmente en situaciones en donde tenemos volúmenes de extras a nivel del cerebro, puede haber edema, puede haber lesiones ocupantes de espacio, en la que la presión dentro del cráneo, que tiene que ser constante, poco a poco se va incrementando. Y se va a manifestar clínicamente por vómitos en proyectil principalmente, por cefaleas intensas, por deterioro neurológico. Y hay una triada famosa que es la triada de Cushing, que es cuando los pacientes ya están con una hipertensión que no está compensada. Y esta triada de Cushing hay hipertensión arterial, hay bradicardia y hay alteraciones del patrón respiratorio. ¿Listo? Siendo o teniendo lógicos en lo que digo. ¿Por qué hay bradicardia en los pacientes con hipertensión endocranial? Porque quieren tratar de enviar la mayor cantidad de sangre a nivel del cerebro. ¿Sí? Entonces, si tengo algo que me está obstruyendo el flujo por las cuestiones que ya les había comentado, el corazón lo que hace es se llena más de sangre y aumenta su contractilidad para tratar de romper las resistencias que tenemos en los vasos sanguíneos cerebrales. Y es por eso que nos viene la hipertensión. Por eso hay bradicardia e hipertensión arterial. Y obviamente, si es que ya tenemos signos de herniación, es decir, signos
de deterioro, compresión del tronco, nosotros tenemos ya las alteraciones respiratorias, sobre todo la respiración de Cheyne-Stokes. Sí, entonces estos tres parámetros nos van a decir que el paciente está en un deterioro neurológico, en un deterioro rostrocaudal con signos de hipertensión endocranial clínicos. ¿En tomografía podemos ver eso? Sí, sí podemos ver eso. Sí, es un resumen de lo que ya después vamos a ver. ¿Listo? Entonces, dentro de la clínica de estos pacientes, dependiendo de la localización, vamos a tener una gama grande de sintomatología, pero principalmente vamos a tener alteraciones del estado de conciencia por el efecto de masa que vamos a tener. Esta disminución del estado de conciencia se va a dar principalmente por la hipertensión endocranial que vimos, es decir, el coágulo más el edema me generan hipertensión endocranial, y esta hipertensión endocranial lo que me va a provocar es una compresión del tálamo y del diencéfalo. Si hay compresión del tálamo y del diencéfalo, a nivel del diencéfalo y del mesencéfalo, lo que va a hacer es va a provocarme una irritación del sistema reticular activante. Si tengo un bloqueo o una compresión del sistema reticular activante, voy a perder la conciencia. ¿Listo? Es por eso que se presenta. Y esta pérdida del estado de conciencia puede presentarse hasta en el 72% de los pacientes. Es un alto porcentaje. La cefalea, que es intensa, que es súbita, con un EVA de 10 sobre 10, la escala visual análoga del dolor, que va de 0 a 10, un 10 sobre 10 van a presentar cefalea. Vamos a tener vómitos, principalmente en hemorragias de fosa posterior o en signos de hipertensión endocranial. Vamos a tener déficit motores a nivel de ganglios de la base, de cápsula interna. Vamos a tener, por compresión de esto, por daño directamente, vamos a tener déficit motor. Podemos tener alteración de pares craneales, principalmente del tercero y del sexto, que son los pares oculomotores son los que principalmente son los que sufren con hipertensión endocranial o con hipotensión endocranial. Entonces vamos a tener una afectación del tercero o del sexto par craneal. ¿Qué hace el tercer par craneal? ¿Qué hace el sexto par craneal? Ya vieron semiología ustedes. ¿Cómo vemos que hay una afectación del tercer par craneal? Es, como dijo, son los óculos motores, entonces ese es el común, el oculomotor común. Era con un gráfico si es que el ojo se desviaba hacia arriba y hacia adelante a la izquierda. A ver, Eva, que te ayuden, Kevin. Es de los campos visuales, o sea, de los campos visuales, porque, o sea, si es que, o sea, controla los músculos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, el tercero controla el músculo, por ejemplo, interior, perdón, ya no. El recto interno. A ver, el motor ocular común que controla casi todos los músculos, ¿no es cierto? El tercer par craneal controla casi todos los músculos menos dos. ¿Qué dos músculos no me controla el tercer par craneal? ¿Qué oblicuo y qué recto no me controla? Ya. El recto externo. Y el oblicuo mayor. ¿Y el otro? El oblicuo mayor. Exactamente. ¿Ya? ¿Y qué más me hace el tercer par craneal? ¿Qué otro músculo controla? Los de los párpados, por lo que da tosis prepeural. Exactamente, el elevador del párpado. ¿Y qué más hace el tercer par craneal sobre la pupila? Por acción parasimpática. Midriasis, o sea, simpáticos en este caso sería. A ver, ¿qué hace el tercer par craneal? Pues la pupila me ayuda a la conjuntividad pupilar, ¿no es cierto? O sea, relajación o dilatación. Pero nosotros tenemos vía parasimpática a nivel del tercer par craneal. ¿Se acuerdan? El núcleo de Edington-Westerphal, ¿qué es lo que me hace? O sea, es vía parasimpática. Obviamente, si se lesiona la vía parasimpática, me queda la vía simpática abierta para que haga su efecto. Y la vía simpática, ¿qué es lo que hace? Midriasis. Sí.
Entonces, realmente el tercer parte aneal es un músculo, es un nervio parasimpático. Tienes fibras parasimpáticas, no simpáticas. Y las fibras parasimpáticas están por el lado externo del nervio craneal, el tercer parte aneal. Entonces, si ustedes tienen una compresión por edema o por desplazamiento de estructuras de la línea media sobre el tercer parte aneal, lo primero que se va a afectar es la vía parasimpática, y ahí nos va a dar midriasis por activación simpática. ¿Sí? Acuérdense que la vía parasimpática y simpática están en un equilibrio, están en una balanza. ¿Qué pasa si no tengo vía parasimpática? No tengo peso acá. La vía simpática es la que va a gobernar, ¿cierto? Y es por eso que hay midriasis. Aparte, ¿qué más voy a tener? Ptosis palpebral. ¿Y luego hacia dónde se me va a ir? Hacia abajo y hacia adentro. O hacia abajo y hacia afuera. ¿Hacia abajo, hacia adentro o hacia abajo o hacia afuera? Hacia abajo y hacia afuera. O sea, lo que haría prácticamente los otros músculos. Exactamente. Listo. Y también estoy diciendo que voy a tener una afectación principalmente del tercero y del sexto. No quiero decir que no voy a tener alteración de los otros pares craneales, pero estos oculomotores, los dos, son los que principalmente se me afectan. Si se me afecta el sexto par, ¿qué es lo que voy a tener? Que los otros van a hacer su efecto, ¿no es cierto? Voy a tener imposibilidad del ojo de llevarle ese efecto. ¿Sí? Entonces, y estas alteraciones de los pares craneales también van a relacionarse directamente donde está el coágulo. Si tengo un coágulo que estoy a nivel del tronco, voy a tener más afectación de pares craneales. Va a estar afectado el facial, va a estar afectado, bueno, todos los otros pares craneales. ¿Listo? Entonces, si el sangrado es a nivel del cerebelo, voy a tener ataxia, voy a tener nistagmus, voy a tener dismetrías, ¿ya? Y voy a tener una ataxia troncular o una disfunción del tronco. O sea, es un síndrome cerebeloso. ¿Listo? Como ya habíamos conversado, las convulsiones más o menos son en el 15% de los casos principalmente, y podemos tener cierto tipo de afectaciones cardiológicas. Podemos tener alteraciones miocárdicas sin un efecto directo de isquemia sobre el corazón. Esta estimulación de la ínsula y del tronco o de las amígdalas, si estábamos a nivel del temporal, lo que van a generar es un síndrome del corazón aturdido. El corazón, por estimulación simpática, en este caso sí, va a empezar a tener un aturdimiento en la pared. Y nos va a dar arritmias, podemos tener lesiones miocárdicas tipo isquemia, representadas en el electrocardiograma, principalmente dependiendo de dónde esté la localización del hematoma, ¿sí? Del coágulo. Si no entienden algo, con todo gusto les vuelvo a repetir. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ok. Listo. Bueno, esto no lo vamos a leer así ahorita, pero es más o menos para que vean los síntomas motores, sensitivos, las afectaciones paracraniales que podemos tener dependiendo de la localización donde está el coágulo, ¿ya? Esto lo van a tener ustedes. Entonces, para que vean que podemos tener una amplia gama de alteraciones motoras y sensitivas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros en estos pacientes? Abordaje inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Principalmente ABCD. Acordémonos siempre de eso. Una buena protección de la vía aérea, el paciente que vemos cómo están los signos vitales, un buen tratamiento de oxigenoterapia, principalmente. Todo lo que son medidas básicas. Generalmente, como les había dicho, la hipertensión cursa un papel muy importante en lo que es la presencia de este coágulo. Y las presiones arteriales pueden ser altísimas, mayores de 185, mayores de 200. A diferencia de lo que pasaba en el LSD isquémico, en los que no estaba indicado la disminución brusca de la presión. ¿Se acuerdan que hablábamos que si no era candidato para hacerle trombolisis, en el LSD isquémico estoy hablando, ¿no? Acordémonos que si no era candidato, la presión arterial la íbamos manejando muy poquito y de a poquito, de a poquito. En el LSD hemorrágico es muy diferente. Nuestro objetivo es mantener presiones arteriales bajas. Hay varios estudios
en los que nos recomiendan a nosotros tener presiones arteriales sistólicas entre 120 a 140, es decir, cifras tensionales dentro de los límites normales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que sobre los 140, cada 10 milímetros de mercurio extras a los 140 va empeorando el pronóstico neurológico y funcional de los pacientes. Entonces, eso es lo que dice ciertos estudios. Ciertas guías nos dicen que nuestro objetivo de la presión es mantenerle menos de 159 milímetros de mercurio, de 140 y 159. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que si el paciente está hipertenso, nosotros tenemos que sí o sí bajarle la presión a cifras relativamente normales. Y estamos hablando sobre la presión sistólica. ¿Listo? Este es menos de 140 milímetros de mercurio, estoy hablando de presión sistólica. Aquí nos vamos a manejar con presión sistólica. Si es que el paciente ha estado recibiendo anticoagulación o en su defecto el coágulo es secundario a la administración de RTPA, ¿sí? Lo que tenemos que tratar de hacer es suspender la anticoagulación y tratar de revertir la anticoagulación utilizando, si es que tenemos los antídotos para la anticoagulación, genial. ¿Se acuerdan qué antídoto damos para la warfarina? Si es que tenemos las restricciones del INR, si es que estado recibiendo warfarina. Si vieron eso, tal vez. ¿No era sulfato de magnesio? No. Sí es sulfato, pero no de protamina. Vamos a darle protamina, ¿ya? O lo que es vitamina K, intramuscular o intravenosa. Acordémonos que la warfarina interfiere con el metabolismo de la vitamina K. Si tenemos otro tipo de anticoagulantes orales nuevos, podemos tratar de utilizar plasma fresco o frío precipitados, que estábamos hablando la vez pasada. Dentro de las medidas generales, lo que tenemos que hacer es un buen control de la presión, ya hablamos de un buen control de la glicemia, un buen control de la temperatura y tratar de manejarnos con buenos niveles de electrolitos. Si tenemos signos de hipertensión endocranial, podemos utilizar cierto tipo de diuréticos, principalmente osmóticos, ¿sí? O puede ser manitol o puede ser solución hipertónica al 3%, que es lo que nos mencionan las guías para manejar este tipo de pacientes con deterioro. Ahora, si es que el coágulo es muy grande y si medimos el coágulo y es mayor de 3 centímetros de diámetro o de diámetro del coágulo, la indicación es un tratamiento quirúrgico. Acordémonos que la mayor parte de estos coágulos son profundos, ¿sí? Y los coágulos profundos a veces hacemos más daño en entrar a drenar por medio de una craneotomía que dejarle el coágulo ahí. Ahora ya se utilizan otro tipo de abordajes quirúrgicos, como por ejemplo la endoscopía. Nosotros cogemos, hacemos una craneotomía más pequeña, utilizamos el endoscopio, llegamos al sitio del coágulo y ahí tenemos dos opciones. Una, absorber el coágulo, o dos, utilizar RTPA para provocar trombolisis del coágulo y que se nos empiece a disolver ese coágulo que nos está dando problemas. ¿Sí? Si nosotros evacuamos un 15% del volumen total, o 15 ml, entre 15 a 20 ml del coágulo, nosotros vamos a disminuir muchísimo la hipertensión endocranial. O podemos hacer una craneotomía descompresiva sin drenaje del coágulo. ¿Sí? Entonces, el manejo quirúrgico en este tipo de pacientes sí tiene que ver mucho con el pronóstico después del paciente. Si disminuimos presión intracraneal, podemos dejarle vivo al paciente, pero si el hemotamo es grandísimo o ya me provocó daño, le dejo vivo, pero con una morbilidad altísima. Entonces, sí hay que sopesar eso y hay que hablar muy bien con la familia antes de tomar alguna de estas decisiones en el manejo. Entonces, otro tipo de ictus hemorrágico es la hemorragia subaracnoidea. Y esta hemorragia subaracnoidea puede ser traumática, que no va a ser el asunto de hoy día, y puede ser espontánea. Y dentro de las espontáneas podemos tener aneurismas cerebrales, podemos tener malformaciones arteriovenosas, podemos tener telangiectasias.
¿ya? Y las otras causas menos frecuentes, todo lo que son vasculitis y hematomas intraparenquimatosos que drenaron al espacio subaracnoideo, o hematomas intraventriculares que por lavado de cisternas fueron al espacio subaracnoideo, pero principalmente vamos a ver la parte de las espontáneas, ¿ya? Y de las espontáneas lo que más nos interesa es los aneurismas cerebrales ahora. Entonces, la hemorragia aracnoidea, si nosotros nos acordamos, la aracnoide está formando cavidades o compartimentos dentro del cráneo. La aracnoide es muy parecida a la tela de araña, ¿sí? Entonces, esta aracnoide lo que me hace es compartimentalizar todo lo que es la parte del cráneo. Principalmente estas cisternas, este espacio subaracnoideo va a estar en la base del cráneo, en las circunvoluciones cerebrales, y estos espacios subaracnoideos lo que me van a estar protegiendo son estructuras vasculonerviosas. Si nosotros vemos, aquí tenemos todo lo que son nervios y acá tenemos todo lo que son arterias. Entonces, digamos, un aneurisma es una dilatación de una pared del vaso sanguíneo, de cualquier vaso sanguíneo arterial a nivel del cerebro, principalmente. Sí tenemos aneurismas venosos, sí tenemos, pero principalmente los aneurismas arteriales. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, las cisternas, que son las azulitas, están protegiendo mis estructuras vasculares. Si tengo un sangrado, y dependiendo de dónde esté el aneurisma, puedo tener sangre en las diferentes cisternas de la base del cráneo. A diferencia de la hemorragia traumática, que es más cortical, es decir, está en surcos y circunvoluciones más altas, a nivel de la corteza cerebral. ¿Sí? Entonces, como les digo, este espacio subaracnoideo es como que está compartimentalizándome la parte de la base, pero sí tenemos conexión entre las cisternas. ¿Y eso qué quiero decir? Si tengo un sangrado en cualquiera de los vasos sanguíneos, va principalmente a la cisterna, pero se puede meter en las otras cisternas de la base y darme una hemorragia un poquito más grande. ¿Sí? Entonces, más o menos, desde un punto de vista quirúrgico, así es como vamos a ver nosotros esto de las cisternas de la base. ¿Ya? Entonces, este es el nervio óptico, ¿sí? Esta es la carótida interna, esta es la cerebral anterior y esta es la cerebral media. Y como vamos viendo, cada una tiene una telita que le está recubriendo y son las diferentes cisternas que nosotros tenemos a nivel de la base del nervio. Perdón. Este es el nervio olfatorio y acá está el quiasma óptico y los nervios ópticos. Aquí me forman un triangulito. La carótida con el nervio óptico me forma un triangulito. Y aquí está la cerebral anterior, como les había comentado. Sí. Y la comunicante anterior, como les dije en la clase pasada, está por el quiasma óptico, es decir, acá está la comunicante anterior. Este esquema les pongo para que vean cómo están las arterias y en relación a las cisternas de la base. Cuando se opera, principalmente los aneurismas o tumores de base de cráneo, tenemos que ir abriendo poquito a poquito estas cisternas para nosotros tener un buen acceso a estos espacios y poder llegar con mayor seguridad a las lesiones o al espacio donde nosotros queremos llegar. ¿Sí? ¿Quedó claro? Les dejé con dudas. Ok, pues seguimos. Entonces, la hemorragia subaracnoidea tiene una mortalidad altísima. Es decir, de la mayor parte de los pacientes que tienen, la mitad fallecen. Y de estos, el 15% ni siquiera llegan al hospital. Es decir, fallecen en la casa, en la ambulancia, si les dio en la calle, si les dio en el bus, donde sea. Entonces, es importante este hemorragia subaracnoidea. Los factores de riesgo que contribuyen al sangrado, el tabaquismo, el alcohol, antecedentes familiares, es decir, y sí se ha descubierto que hay algunos genes que se afectan y dan una predisposición a tener aneurismas cerebrales. Y uno de los principales de estos genes de la elastina es el gen 7q11. Dentro de las manifestaciones clínicas, la hemorragia subaracnoidea nos puede dar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica,
¿Y esto es por qué? Por estimulación y liberación de citoquinas. Por estimulación del sistema angiotensina-aldosterona a nivel del cerebro. Pues va a ser una respuesta inflamatoria generalizada. Podemos tener alteraciones cardíacas, como ya vimos, edemas de pulmón, y obviamente nos puede dar afectaciones metabólicas, principalmente la hipernatremia. La hiperglucemia es un factor de muy mal pronóstico en pacientes con hemorragia subaracnoidea, en pacientes con infarto cerebral de tipo isquémico y pacientes con ictus de tipo hemorrágico. Recordémonos siempre la hiperglucemia. ¿Sí? La hipertermia en estos casos también va a contribuir y nos va a dar un factor importante de mal pronóstico en estos pacientes. Entonces los pacientes van a tener cefalea. Y la cefalea es típica. La cefalea la describen como la peor cefalea de la vida. ¿Sí? Entonces, paciente que les va a decir, es el peor dolor de cabeza que he tenido en mi vida. Nunca he tenido un dolor de cabeza igual. Y la característica es, por irritación del espacio subaracnoideo, voy a tener dolor cervical o dolor a nivel de la nuca, o sea, una neuralgia. Sí, vamos a tener náuseas, vómitos por hipertensión endocraneal. Voy a tener rigidez de nuca como, entre comillas, sintomatología meningia por inflamación aracnoidea, ¿sí? Por inflamación del espacio aracnoideo, me va a dar una reacción meningia. Puedo tener afectación de algún par craneal, como ya hemos comenzado, principalmente el tercero o el sexto. Crisis compulsivas, dependiendo de la localización, puede tener déficit motor, puede tener signos de una insuficiencia vertebrovascular, si pérdida del estado de conciencia, alteraciones de la visión, puedo tener alteraciones del equilibrio, alguna cosa. Y un dato importante, en el 20% de los pacientes vamos a encontrar una hemorragia subhialoidea, es decir, hemorragias congenitales o retinianas que se dan en este paciente. Es por la hipertensión endocraneal, por compresión a nivel de retorno venoso de la sangre del ojo, podemos tener estas hemorragias subhialoideas en el 20% de los casos. Nosotros vamos a ver esta escala, la cantidad de sangrado en el espacio subaracnoideo con esta escala que es de escala de Fisher. ¿Sí? Entonces, esta escala de Fisher me va a dar grados, y mientras mayor sea el grado que tengo, más riesgo de presentar vasoespasmo tengo. Sí, esta es la clasificación de Juniques, que generalmente me va a dar sintomatología neurológica y se me va a asociar con pronóstico también, funcional principalmente. Dentro de las complicaciones de esta hemorragia subaracnoidea tenemos el resangrado, y el resangrado se puede dar dentro de las primeras 24 o 48 horas del sangrado, y teniendo o extendiéndose hasta los 7 primeros días podemos tener resangrado. El resangrado es mucho más grave y mucho más importante que el sangrado inicial. ¿Sí? Podemos tener vasoespasmo. El vasoespasmo se produce principalmente por la irritación. La sangre fuera del vaso sanguíneo, a nivel por fuera del vaso, lo que va a hacer es estimularme la vasa nervorum de los vasos grandes, y esta vasa nervorum y por otro lado tenemos unos procesos de inflamación con liberación o con alteraciones del efecto del óxido nítrico, liberación de citoquinas que me van a dar vasoconstricción. Y este vasoespasmo también puede presentarse entre el tercer día hasta los 15 días posteriores al sangrado. El pico es entre los 7 a 10 días. Y pasados los 15 días ya disminuye su gravedad y su intensidad. Si tenemos sangre que se me vuelca a los ventrículos, esta sangre dentro del ventrículo me puede dar una obstrucción y me puede dar hidrocefalia. Y la hidrocefalia me va a dar hipertensión endocraneal. Pues dentro del tratamiento se colocaría un drenaje ventricular externo. El problema es que si yo pongo un drenaje ventricular o le saco muy rápido el líquido, puedo provocar un resangrado. ¿Sí? Puede tener edema cerebral, convulsiones, y el vasoespasmo obviamente lo que me va a dar es infartos cerebrales, y la característica de estos infartos cerebrales son zonas isquémicas en parche, difusas, por algunas partes de los vasos, dependiendo de dónde se me hayan afectado. Y lo que habíamos conversado, estas manifestaciones extraneurológicas, podemos tener una disfunción cardiovascular, que ya les había comentado.
dependiendo del sitio donde se me estimule. Y principalmente se da por lo que había dicho. A nivel del hipotálamo podemos tener afectaciones incluso electrocardiográficas, con inversiones de la onda T, con prolongaciones del segmento QT. O sea, podemos tener algunas cosas importantísimas a nivel cardiovascular provocadas por la hemorragia subaracnoidea. Podemos tener síndrome, aquí se vuelve a repetir el síndrome de aturdimiento cardíaco, podemos tener taquiarritmias, arritmias ventriculares, arritmias auriculares, un montón de cosas que se puede provocar. Y este mismo efecto por estimulación simpática, lo que me puede dar es un edema agudo de pulmón de característica, o edema agudo de pulmón neurogénico. ¿Sí? Hay una vasoconstricción periférica por este efecto simpático y obviamente el corazón no va a permitir que regrese la sangre correctamente al pulmón, vamos a tener un enfriamiento pulmonar y obviamente el edema. Podemos tener una disfunción renal. Yo les había hablado que la hemorragia subaracnoidea por la estimulación principalmente hipotalámica me va a dar una afectación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esta estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona lo que se va a producir es un daño renal, una insuficiencia renal aguda. Por esta misma afectación hipotalámica puedo tener alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente del sodio. Y en este sodio puede tener dos grandes problemas: hipernatremias o hiponatremias. Las hiponatremias pueden ser por una secreción inadecuada de la hormona antidiurética o pueden ser un síndrome que se conoce como síndrome del cerebro perdedor de sal. Y obviamente la hipernatremia se va a dar principalmente un síndrome que se llama la diabetes insípida, que es por disfunción también de la hormona antidiurética. Y lo que ya les había contado, todo esto se me va a producir en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica con colapso progresivo de varios sistemas fisiológicos. Sí, es lo que les había comentado. Principalmente, si es que la afectación es en el hipotálamo lateral, arritmias ventriculares; si es en el hipotálamo anterior, bradicardias, elevación del ST, inversión de la onda T; si es a nivel del posteromedial, taquicardia auricular; y si es del posterolateral, principalmente alteraciones de la repolarización, vistas de estas en el electrocardiograma, principalmente, ¿ya? Entonces, esto es un hematoma intraparenquimatoso, principalmente a nivel de ganglios de la base. Este tiene un drenaje, un volcado ventricular y tenemos sangre intraventricular. ¿Sí? Igual es un hematoma profundo. Y si se dan cuenta, esto es un poquito más cortical. Estos son más susceptibles de resección quirúrgica, es decir, se opera, se hace la craniotomía y se drena el hematoma para darle o evitar mayor daño. Así es como se vería un SB hemorrágico. ¿Sí? Si nos damos cuenta, aquí están ganglios de la base y esto es el SB hemorrágico. Hemorragia subaracnoidea. Normalmente nosotros debemos ver surcos y circunvoluciones de un color hipodenso, ¿ya? Negrito, acá. Miren, acá también se ven entre surcos y circunvoluciones, ¿no es cierto?, corticales. La hemorragia subaracnoidea no, vamos a ver lesiones hiperdensas a nivel del espacio subaracnoideo. Y estos son los famosos infartos cerebrales que no vimos mucho la vez pasada. Esto es una resonancia magnética en las diferentes secuencias. Si tenemos tiempo, vamos a hacer un tallercito de imágenes para que más o menos vayan ustedes entendiendo esta parte de las secuencias de la resonancia magnética. ¿Listo? Infarto cerebral visto en tomografía con la delimitación. Esta zona hipodensa es el infarto cerebral y todo esto que es gris o isodenso es la zona del parénquima cerebral normal, y esto que es hipodenso es el ventrículo cerebral, o líquido. Listo. No sé si tienen dudas, les dejé con más, quedó claro. Si tienen dudas, vamos aclarando ahorita. Doctor, yo no le escuché cuál era el síndrome en las hiponatremias. Una era por la cantidad inadecuada de antidiurética y la otra era por un síndrome. Cerebro perdedor de sal. Disculpe, ¿cómo? ¿Cerebro? Perdedor de sal.
sea, el cerebro perdedor de sal lo que hace es que no haya una absorción del sodio a nivel renal. Es decir, el paciente orina y sigue saliendo sodio por la orina. ¿Ya? Y esa es la causa de la hiponatremia, por pérdida de sodio por la orina. ¿Sí? Sí, doctor, muchas gracias. Y en cuestión al aneurisma, ¿cómo se trataría? En este caso, si el paciente viene con una cefalea intensa, ¿cómo Ya, le...? nosotros ya tenemos la clínica del aneurisma cerebral, hicimos la angiotomografía, hicimos la angiografía y vimos el aneurisma. Hay dos formas de tratamiento. La primera es un tratamiento endovascular en la que se hace una embolización del aneurisma. Si tenemos el aneurisma, llegamos con guías y se depositan aquí coils, son los que se llaman coils, son como una especie de alambritos envueltos con algodón que van llenando todo el saco del aneurisma. ¿Sí? Entonces, el aneurisma es, a ver, para que me entiendan, el aneurisma es como cuando una llanta se golpea en el lado y se hace un pupito, ¿no es cierto? Se debilita la pared del vaso y sale un poquito la llanta. Lo mismo pasa en el vaso sanguíneo, ¿ya? En el vaso sanguíneo lo que se va perdiendo es la íntima y la parte y la media del vaso sanguíneo. Entonces, el vaso se adelgaza, se hace mucho más delgado, se hace mucho menos, se hace más elástico, y lo que hace es cada vez que golpetea la sangre, esto se va inflando como un globito. Entonces el vaso sanguíneo está aquí y el aneurisma sería esto de aquí. Y esta pared del aneurisma es muy delgada. Los cambios, aumentos de la presión arterial hacen que se rompa esta pared y salga sangre al espacio subaracnoideo. Entonces, si digo que esto es del aneurisma, el tratamiento endovascular es llegar aquí y llenar todo esto con estos coils, con estas sustancias, para evitar y dejarle esto aislado de la circulación. ¿Sí? Evitar que de aquí pase sangre al aneurisma y lo llene. Esa es una forma de tratamiento. Y la otra forma de tratamiento es un tratamiento quirúrgico, es un clipaje del aneurisma. Es decir, llegamos a la parte de las arterias y del espacio subaracnoideo que estábamos hablando. Ok, aquí llegamos a esta parte de aquí, vemos la cisterna, si ustedes se dan cuenta, aquí ya está todo el componente arterial, ¿no es cierto? Y tenemos aneurismas que pueden estar en la carótida interna, aquí. Acordémonos de las arterias, esta es la comunicante posterior, esta es la coroide anterior, entonces van a estar aquí, acá, acá. Podemos tener aneurismas aquí justo en la bifurcación. La carótida llega y se bifurca en la cerebral anterior y en la cerebral media. Podemos tener aneurismas en la cerebral media en cualquier parte del trayecto. Podemos tener aneurismas en la cerebral anterior. Sí, podemos tener aneurismas de circulación posterior. Entonces, si nosotros queremos hacer este tratamiento quirúrgico, tenemos que poner al paciente, hacer una craneotomía, abrir estas cisternas y llegar al sitio donde esté el aneurisma y ponerle un clip de titanio. Es decir, tenemos el aneurisma aquí, ¿sí? Y llegamos con el clip y le ponemos justo en la base, dejando el vaso sanguíneo permeable abajo. Ya, esos son los tratamientos para el aneurisma cerebral. Para las malformaciones arteriovenosas, dependiendo del tamaño, se puede ofrecer o cirugía, tratamiento endovascular, o cirugía más tratamiento endovascular, o tratamiento endovascular más radiocirugía, y se le da un tratamiento a la malformación. El objetivo de la malformación es desaparecerle o excluirle del sistema igual arterial. Sí. La malformación arteriovenosa, para que me entiendan, es un ovillo vascular. ¿Ya? Si nos acordamos, el vaso sanguíneo tiene un tamaño grande, y luego poco a poco va disminuyendo de calibre hasta la zona de transición que hablábamos, y en esa zona de transición que son los capilares, se produce el intercambio de sangre arterial y venosa, ¿no es cierto? La malformación arteriovenosa es que se evitan todo este paso, y la malformación arteriovenosa es que tenemos una comunicación entre arterias y venas en arterias grandes. Ya, es como un ovillo vascular, como un ovillo de lana que está lleno de vasos sanguíneos malformados, con paredes muy adelgazadas que también pueden romperse.
nos pueden dar o hematomas intraparenquimatosos o hemorragias subaracnoideas. Sí. Pero tratamiento farmacológico no hay. A ver, el tratamiento farmacológico para la hemorragia subaracnoidea como tal se da en medicación para tratar de prevenir el vasoespasmo. ¿Y qué medicación se utiliza ahí? Principalmente bloqueantes de los canales de calcio, como la nibudipina. ¿Ya? Y eso se da para tratar de prevenir el vasoespasmo. ¿Listo? No hay un medicamento que te cure aneurismas cerebrales, a no ser que sean aneurismas infecciosos, que se conocen como aneurismas micóticos, que podrían revertir con un buen tratamiento. Pero generalmente los aneurismas de estos son saculares y necesitan dar tratamiento. Y las dos vías de tratamiento son las que te digo, o sea, o quirúrgico abierto o quirúrgico endovascular. ¿Ya? El resto de medicación que utilizas es para control de la cefalea, para evitar que vomite el paciente, para evitar el vasoespasmo, como ya te habíamos comentado. Si se decide hacer el tratamiento, lo puedes hacer temprano o tardío. Temprano, dentro de los primeros 3 días. Acuérdate que el vasoespasmo empieza desde el tercer día. Entonces, de ahí para adelante, tienes cómo hacer el tratamiento. O endovascular o quirúrgico, o microquirúrgico con clipaje. ¿Ya? O si no, lo haces pasado el día 7 para el endovascular o pasado el día 15 o 20 para el quirúrgico. Se prefiere el tratamiento temprano, porque tú, si operas, puedes lavar todas las cisternas y quitar toda la sangre de las cisternas. Y con eso disminuyes el riesgo de vasoespasmo. ¿Ya? Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no hayan entendido, les dice lío para explicarles más? No. Entonces, bueno, habíamos quedado en que vamos a tratar de hacer, a ver, realmente no soy del agrado que realmente hagamos exposiciones ustedes, sino más bien tratar de yo guiarles y explicarles un poquito. Pero vamos a hacerlo esto para tratar de tener las notas de los trabajos grupales e individuales como habíamos quedado, ¿ya? Sí, entonces, ya tenía organizado, pero voy a cambiar un poquito el tema para ver hipertensión endocraneal. Sí, si quieren hablar solo sobre aneurismas, lo podemos hacer también, pero creo que algo así rápido estaba bien. Dentro del programa no estaba considerado lo que es epilepsia, y sí me gustaría que veamos un poquito de epilepsia, ¿ya? Sobre todo para ver un poco de la parte del tratamiento y de la clasificación que hay. Hay una clasificación relativamente nueva que nos da a entender ciertas cosas diferentes de la epilepsia. Y como obviamente hay fármacos nuevos para el tratamiento, también sería importante que veamos eso. Sí. Entonces, no sé qué les parece, ¿verdad? Tengo desde Abad hasta Campos para que me ayuden con tumores cerebrales, o ustedes prefieren organizarse por afinidad. Si ustedes prefieren por afinidad, porque saben que van a hacer un trabajo mejor, ustedes me dicen los grupos y les voy dando los temas. Sí, eso le quería comentar, doctor. Yo ya tengo armados los grupos por afinidad, entonces usted me podría mandar solo los temas y yo les organizo. Entonces, listo, si estamos así, mejor. Entonces, yo te voy a mandar los temas, vamos viendo y ayúdenme, por favor, como les dije, con preguntas, ¿ya? Para sacar un cuestionario, es un banco de preguntas, y sí van a dar un examencito final para tener el registro de eso. ¿Ok? Yo la presentación les voy a pasar al grupo, ¿ya? Para que tengan ustedes y estudien. Cualquier cosa, cualquier duda, no duden, igual me preguntan y vamos resolviendo las dudas que queden o que vayan teniendo. ¿Y cuándo empezaríamos las exposiciones? Miércoles o jueves. Listo, doctor. Para ver si hacemos la siguiente semana, jueves y viernes.
2 días. Sí. Ya, doc. Entonces, como les había comentado la vez pasada, a ver, ya, traten de ser creativos. Traten de hacer la exposición en base a lo que ustedes quisieran aprender, o sea, las dudas que ustedes tengan. Y si alguien tiene una duda, obviamente el resto va a tener la duda. No lo que quieren, no lo que quieran que yo sepa, o que quieren impresionarme a mí, porque obviamente ese no es el objetivo de esto. El objetivo es que ustedes aprendan. ¿Ya? Por ejemplo, en la parte siempre podemos dar un poquito de anatomía, una revisión anatómica cortita, algo de fisiología para que vayamos entendiendo y obviamente nos vamos entrando en los temas de profundidad. Sí, entonces yo creo que es bueno eso. Obviamente ahorita, miren, estábamos hablando un poco de semiología y sí quedó un poquito vacío esa parte, eso que ya me dijeron que habían visto ese tema. Sí, entonces vamos viendo un poco de eso, o sea, de esas cosas que ustedes quieran aprender o sientan que les falta aprender. Sí. Iba a decir algo, Kevin. Sí, bueno, tal vez para no estar así acordándonos a prerequisitos para leer un poco y así venir más o menos preparados para la clase. Entonces, pero ya no nos va a dar más clases usted, ¿verdad? O sea, vamos a darle, mira, yo lo que quiero hacer es después de un taller de imágenes y tal vez un tallercito medio rápido de semiología. Así, una clasecita, o sea, de revisión media rápida de lo que es semiología. ¿Ya? Pero vamos alternando entre sus exposiciones. Lo que quiero es que ya arrancar con ustedes para tratar de tener ya algo, notas con ustedes, porque si no, acuérdense en que ya vamos, ¿qué? 12. Tenemos menos tiempo para avanzar en estos temas. Entonces, probablemente alguna charla nos demos un poquito más del tiempo que nos vamos a tomar y tratar de avanzarlo más rápido. Sí. Ya. Ok. Listo, muchachos. Entonces, yo envío los temas y usted manda los grupos, cómo se van organizando y arrancamos. ¿Listo? Ok, listo. Que tengan una buena noche. Cuídense. Igualmente, doctor. Disculpe. Yo me integré tarde a la clase porque no tuve conexión a internet. Sé que tomaron lista. No sé si... Sí, no se preocupe, sí creo que le puse. No le puse. Perdón, disculpe. Ok, listo, ahí estamos. Listo. Ya, nada más. No quedaron dudas. Si tienen dudas, por más preguntas que ustedes piensen que es ridícula, no es ninguna pregunta ridícula. Está bien, no se sientan avergonzados si es que tienen dudas o dicen que se van a reír mis compañeros porque no entendí. Está bien que alguna cosa no haya quedado claro y más bien vamos aclarando. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿todo está bien? Sí, doctor. Ok. Listo, muchachos. Cuídense, que les vaya bien. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias. gracias. Gracias, doctor. Gracias. Okay, hasta luego.